El día de hoy vamos a ver condicional en C. Este sería el segundo tema que vamos a tratar de programación en C. Y bueno, ya empezamos a ver que se empieza a complejizar un poquito más lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir trabajando en esta materia. Como les conté la clase pasada o el video pasado, la idea era que lo que habíamos visto hasta ahora es un programa lineal, es decir, hago la opción A, hago la opción B, hago la opción C, o hago el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y termina el programa. ¿Qué pasa si mi programa tiene variaciones? ¿Qué pasa si de- según determinada entrada yo necesito hacer una cosa o necesito hacer otra? Bueno, para eso existen los condicionales. Vamos a ver la presentación de hoy, vamos a tratar de que se entienda y que puedan hacer programas a partir de eso, ¿no? En principio, ¿qué es un condicional? Como les decía, casi la totalidad de los programas que desarrollemos vamos a tener que tomar decisiones. Esas decisiones son el tipo, si pasa determinada cosa, hacemos esto, y si no, hacemos esto otro. La herramienta que tiene el lenguaje C para hacer esto es el condicional simple. En este caso vamos a trabajar con el if. ¿Bien? Es uno de los comandos comunes de cualquier lenguaje de programación. Casi todos tienen un lenguaje, una sentencia if, que quiere decir obviamente en inglés sí. Entonces es como la definición que teníamos acá arriba, ¿no? Si sucede determinada cosa, hacemos esto, y si no, hacemos esto otro. Ya vamos a ver que el if se completa con la sentencia else, que quiere decir si no. Entonces, si hacemos determinada situación, si no, hacemos esto otro. ¿Cómo lo vemos en un diagrama de flujo? ¿Se acuerdan que los diagramas de flujos eran lo que podíamos utilizar para ir bosquejando nuestro algoritmo y de esa forma entender la secuencia de programa antes de ponernos a programar? Bueno, el diagrama de flujo tiene un símbolo particular para hacer la estructura de decisión, que es este diamante que ven acá. Fíjense que tiene una flecha de arriba, esto quiere decir que el programa viene haciendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El inicio, entrar una variable, entrar la que sigue, llega a este punto, en este punto evalúa la condición, acá nos tenemos que hacer una pregunta, y esa pregunta, como estamos hablando de sistemas digitales, es decir, unos y ceros, vamos a tener dos posibles soluciones, la respuesta sí y la respuesta no, no existe otra cosa, ¿no? Entonces, como hay dos posibles respuestas, tengo dos posibles caminos, obviamente un camino por el sí y un camino por el no. Si esta pregunta la contesto con un sí, voy y ejecuto las instrucciones que están acá adentro. ¿Está bien? Fíjense que acá dice bloque de operaciones A. En ese bloque de operaciones yo voy describiendo todo lo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer una suma, tengo que hacer una resta, tengo que mostrar algo por pantalla. Lo que tenga que hacer, lo puedo hacer acá. Obviamente puedo tener tantas instrucciones como tenga ganas, o como mi programa necesite. En caso contrario, si la condición evaluada resulta con una respuesta negativa, nos vamos para este otro lado de la rama. Ese lado lo que nos muestra es que tengo otro bloque de operaciones. Entonces, una vez que ejecuto este bloque de operaciones, continúo con la secuencia del programa. Fíjense que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Una entrada y una salida. Eso es importante que lo tengan en mente, porque la decisión se efectúa acá dentro de este bloque y sale. O va por este camino o va por este. Pero sí o sí por uno de esos dos, y sale por un único camino. Fíjense, acá lo estamos describiendo un poquito mejor, ¿no? El símbolo de decisión, la operación que se realiza si la respuesta es sí, y la operación que se realiza si la respuesta es no. Es importante que ustedes recuerden, y voy a insistir con esto, en que solo se ejecuta una, ¿no? O es la operación A o la operación B. No hay ninguna posibilidad de que en una condición tenga una respuesta sí y no a la vez. ¿Está bien? Por lo cual, lo que tenemos acá es uno de los dos caminos vamos a efectuar. ¿Cómo se codifica esto en C? Y ya un poquito más adelante vemos un ejemplo. Con la letra if, o sea, con la palabra if. Paréntesis, la condición que yo quiero evaluar. Abro llave, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las estructuras en C abrían y cerraban llaves, ¿no? Ya lo vimos con el main. Bueno, el if también tiene lo mismo. Abro una llave y cierro una llave cuando termino lo que está dentro. Y abro una llave y cierro una llave cuando estoy en el else. Entonces, tanto el if como el else son estructuras que van a continuación. Fíjense que solamente el if tiene la condición, el else no lo tiene. Entonces, si bien la condición es una sola y la estoy evaluando como positiva o como negativa, va solamente en uno, solamente en el if.
Esto es un bosquejo, ¿no? Esto no funciona. Fíjense que condición, ya lo vamos a hacer más adelante, tengo que poner una pregunta. Acá no estoy poniendo una pregunta. Y esto que están con barras, fíjense que son comentarios, ¿no? Se ponen más oscuros. Y yo comento y acá puedo escribir lo que quiera, no se va a compilar y no va a ser parte del código. Por eso esto es solamente un bosquejo. Cuando yo estoy diciendo que tengo que poner una condición, ¿qué se refiere? Fíjense que acá tenemos una tablita que está extraída del apunte que ya le subí, que quiere decir A puede ser mayor a 3. Entonces está preguntando si A es mayor a 3. Puede ser sí o puede ser no el resultado. Depende cuánto valga A, por supuesto. Puede ser menor, puede ser igual, puede ser distinto, ¿está bien? Mayor igual o menor igual. Fíjense que esta nomenclatura matemática que tenemos acá no siempre va a ser la misma como la tenemos que escribir en C. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, el símbolo de distinto en el teclado ni en el lenguaje. Entonces hay otra forma de escribirlo. Fíjense, por ejemplo, también que el igual se representa con dos signos igual. ¿Esto para qué? Para evitar confusiones y que yo esté guardando el 12 en C. ¿Está bien? Cuando ustedes vean los códigos van a ver que adentro de los paréntesis del if van a tener, y si quieren preguntar si una variable es igual a otra, no van a tener un igual, sino que van a tener dos, ¿no? El distinto, fíjense que se hace con un signo de exclamación y un igual. Acá hay otro igual de vuelta. Mayor igual se hace así, menor igual se hace de esta forma, ¿no? Con el símbolo mayor y después el igual, o el símbolo menor y después el igual. Después revisen esta tablita y lean un ratito, van a ver que se van a dar cuenta que, por ejemplo, si yo estoy preguntando si D es distinto a 5, lo tengo que escribir de esta forma dentro de los paréntesis del if, y si D vale 10, el resultado obviamente es sí, porque yo estoy preguntando si es distinto a 5. Si D es igual a 5, el resultado va a ser no, porque evidentemente es igual. Y si D es igual a 0, vuelve a ser sí el resultado, porque, de vuelta, es distinto a 5. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo de esto para que quede un poco más claro? Podemos agregarle una funcionalidad más al ejemplo que habíamos tenido antes, ¿no? Que era la base del triángulo. Si se acuerdan, nosotros ingresábamos por teclado la base, ingresábamos por teclado la altura y hacíamos la operación, la mostrábamos en pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner un condicional simple, un if, para preguntar si la base del triángulo es 0. Si es 0, tiene que mostrar un cartel de error. Y si no, tiene que hacer el cálculo. ¿Está bien? ¿Cómo lo podemos bosquejar en un diagrama de flujo? Así. Tenemos el inicio, como siempre. Este es un bloque que me está mostrando que tengo que definir variables. ¿Se acuerdan esas líneas de código que teníamos el int? Que decíamos base, coma altura, coma área. Bueno, para darnos cuenta que lo tenemos que hacer y no olvidarnos, podemos usar este símbolo en el diagrama de flujo. Fíjense que es un hexágono en donde yo voy a tener dos puntas, ¿sí? Fíjense que todos estos símbolos son distintos, ¿no? Este sirve para declarar variables. Este, si se acuerdan de lo que charlamos la clase pasada, era para imprimir en pantalla. Entonces acá estoy poniendo: este programa calcula el área, como habíamos dicho. Después voy a volver a imprimir en pantalla, ingrese la base del triángulo, guardo ese valor que ingresaron por teclado en la variable base, que declaré acá arriba, y vuelvo por un cartel de ingrese altura. Esa altura la guardo en la variable altura, que declaré acá arriba de vuelta, y después tengo que preguntar: ¿la base es 0? Bueno, obviamente tengo dos posibles caminos: o es un sí, que vamos por este lado, o es un no, que vamos por este lado. Si es sí, ¿qué quiere decir? Que hay un error, porque si yo tengo un triángulo de base 0, no hace falta que calcule el área, ¿no? Porque obviamente me va a dar 0. Entonces, como ejemplo, es válido. Por lo cual decimos, imprimimos en pantalla, error, la base es 0. En caso contrario, si la base no es 0, quiere decir que yo coloqué dos valores válidos. Si coloqué dos valores válidos, puedo realizar el cálculo, ¿no? De área igual a base por altura sobre 2. Imprimo área por pantalla y termina mi programa. Si ven, es similar al que habíamos hecho la vez anterior, únicamente que le agregamos la estructura de decisión y nuestro programa tiene dos caminos: o va por acá o va por acá. En caso de que yo le coloque 0 a la base, no se va a hacer el cálculo, área no va a valer nada porque no voy a estar haciendo el cálculo, y no voy a imprimir nada como valor de área, sino que voy a imprimir
el valor de error. ¿Cómo se codifica esto? De esta forma, ¿no? El mismo, la librería para el printf y el scanf, el int main, como habíamos visto, la llave de abrir, que cierra con esta llave del final. Declaro las variables como float, para que podamos tener variables con coma, si se acuerdan, eso es lo que habíamos hablado. Entonces declaro base, declaro altura y declaro área. Printf, este programa calcula el área del triángulo, como hemos visto. Printf de vuelta, barra n, acuérdense que hace un enter antes de empezar a escribir, entonces esto está haciendo el renglón de abajo, ingrese la base del triángulo. Scanf %f, que era que iba a recibir un float, ¿no? Un número con coma, o que podía tener coma, y lo guardo en la base. Acuérdense siempre de colocarle la letra ampersand, ¿no? La que está arriba del 7. Entonces con eso voy a guardar en la variable base. De vuelta, printf ingrese la altura, scanf %f altura. Hasta acá lo mismo que estaba en los ejercicios y lo mismo que vimos en los otros ejemplos. Acá es donde empezamos a ver el tema del condicional. Fíjense que acá estoy diciendo if base igual 0, ¿está bien? If era sí, entonces si la base igual 0, ¿por qué? Porque dijimos que para preguntar si era igual teníamos que poner dos iguales. Para preguntar, siempre que yo defina un valor como acá, es uno solo, ¿está bien? Acá estoy preguntando. Como no le puedo poner signo de pregunta, le pongo dos iguales. Entonces la base es igual a 0. Si es sí, me va a decir error, la base es 0. Si es no, no va a hacer lo que está dentro de estas dos llaves. Fíjense que acá también se abre y se cierra llave. Entonces no va a ejecutar el comando que está en esta llave y va a ir a este otro lado. Este otro es el else. Este else, ¿qué va a decir? Me va a hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo error en la base. Entonces puedo decir base por altura dividido 2 es igual al área. Y hago la impresión del área. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo. Vamos a ver el programa corriendo. Fíjense que este es el mismo que teníamos recién. Lo que estamos haciendo acá es declarando las bases, imprimiendo en pantalla, leyendo las variables y el condicional simple, donde yo abro y cierro. Esta abre y cierra aquí, esta abre y cierra aquí, y esta es la que cierra el main. Fíjense que si yo esto lo ejecuto, ¿qué va a pasar? ¿No? Me imprime. Este programa calcula el área de un triángulo, este primer renglón de acá. Después, acto seguido, imprime, ingrese la base del triángulo. Ingrese la base del triángulo. Y se queda esperando, ¿por qué? Porque encuentra un scanf. Se queda esperando que yo coloque un valor acá. ¿De qué tipo? Un valor numérico. Puede tener coma o no, ¿sí? Entonces, por eso es que acá estoy esperando eso. Por ejemplo, vamos a poner 10. Le doy Enter, me va a preguntar la altura del triángulo, le voy a poner 2 y va a decir la superficie es 10. Y ahí terminó mi programa. Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a volver a correr. Y le voy a poner, ingrese la base del triángulo, 0. Ingrese la altura, 10. Error, la base es 0. Fíjense que está ejecutando esta sentencia, ¿no? Y nunca imprime esto otro. Nunca calcula el valor del área y nunca imprime el valor nunca imprime la palabra la superficie es, ¿está bien? Porque está ejecutando únicamente estas llaves. Bien, podemos ver otro y ya aprendiendo lo que es la anidación de if, es decir, un if anidado. ¿Qué quiere decir que tengo un if anidado? Que hay un if adentro de otro if. ¿Sí? Fíjense este ejemplo, que es el de la página 108 del libro, o también lo van a encontrar en el apunte que le subimos al Classroom. ¿Qué dice? Comparar la edad ingresada por teclado de dos personas. Determinar cuál es la persona mayor. Si poseen la misma edad, indicarlo también. Fíjense, tómense un momentito para ver esto. Dice, tengo que comparar la edad de dos personas. Tengo que decir cuál es la mayor. Y si tienen la misma edad, también tengo que decirlo. Una forma de resolver esto sería esta. ¿Sí? Inicio, declaro las variables A y B, donde voy a guardar las edades. Acá podría obviamente imprimir en pantalla, ¿no? Ingrese la primera edad, ingrese la segunda edad, y guardar en A y guardar en B.
Acá pregunto, A es igual a B, obviamente tengo dos caminos, sí o no. En el camino del sí, imprimo son iguales. En el camino del no, ya sé que no son iguales las edades, pero el programa el enunciado me está diciendo que tengo que decir cuál de los dos es mayor. Entonces, pregunto de vuelta, A es mayor a B. Si A es mayor a B, quiere decir que A es mayor. Si esto es no, quiere decir que B es la mayor. ¿Sí? Fíjense que son respuestas simples porque es una pregunta a la que tengo dos respuestas, ¿no? La sí o la no, y según eso voy siguiendo el camino. Fíjense también que cada una de esas estructuras se cierra y después se une con la otra, ¿no? Esto es un if y esto grande es otro if. Fíjense cómo lo podemos codificar esto. Hasta acá lo mismo, ¿no? Ingreso pongo la librería, declaro las variables, ingreso la primera edad. Fíjense que esto está puesto en el printf, pero en el diagrama de flujo no está. ¿Está bien? El diagrama de flujo, si nosotros vamos a hacer, a medida que vayamos haciendo programas, vamos a colocar todo lo que vamos a poner en el programa, se pone muy complejo y muy largo el diagrama. Por lo cual van a ver que se va a ir cortando, y una vez que vayan adquiriendo experiencia en esto, el diagrama de flujo solo lo van a hacer cuando vayan a hacer cálculo complejo que les cueste bastante encontrarle la vuelta. Pero si es algo simple como ingresar, como poner un printf e ingresar la edad, muchas veces no se hace el diagrama de flujo de eso. Por ahora, ustedes les recomiendo que los hagan, que lo completen para tener todos los pasos y que después sea más fácil traducirlo al C. Como ven acá, dice ingrese la primera edad, lo leo y lo guardo en A, ingrese la segunda edad, lo leo y lo guardo en B, y acá hago el primer if. Si A es igual a B, ¿no? Acuérdense los dos iguales. Si es igual a igual a B, imprimo A es igual a B. Si no son iguales, fíjense que me aparece otro if adentro de ese else, ¿no? Estas llaves es lo que voy a hacer adentro del camino de si este if me da como respuesta sí. Si me da como sí, voy a hacer esto. Si no, voy a hacer esto otro, que lo que está en el else. Pero fíjense que esta llave abre acá y cierra acá. Entonces todo esto es lo que voy a hacer si el camino es, si la respuesta es negativa. Una cuestión importante que no le hace el funcionamiento del C, pero sí a que podamos entender y a ver, es, fíjense que este if está más adentro que este else, ¿está bien? Tiene un tab de más. ¿Para qué sirve esto? Para que yo visualmente pueda ver que todo lo que está acá adentro se hace adentro de este else. Si no, tengo que empezar a contar llaves, ¿no? Acá lo que está adentro es lo que se ejecuta. Ya con la práctica lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Fíjense que acá tengo la otra pregunta, ¿no? If A mayor a B, si es que sí, voy a ejecutar esto. La primera edad es mayor. Si es que no, voy a ejecutar esto. La segunda edad es mayor. Y ahí termina mi programa. Con lo cual tengo tres caminos posibles, ¿no? El primero, el primer if, que tiene dos caminos. O este o este. Y adentro de este else tengo otros dos caminos, que es este o este. Con lo cual solamente voy a imprimir una de estas sentencias. ¿Sí? Prueben a hacer el programa y ejecutarlo en la herramienta, en el simulador, para ver qué les sale y jueguen con eso. Bueno, ¿qué es lo que les propongo ahora? Este video va a seguir porque tenemos que ver lo que es condicionales múltiples. Pero antes de entrar a otro tema, les sugiero que pausen este video un ratito, lean el apunte hasta la página 15. Una vez que lean el apunte hasta la página 15, practiquen. Yo les dije en la primera clase, la primera vez que nos vimos, que esta materia sí o sí tienen que practicar, sí o sí tienen que ponerle experiencia. Si no le ponen experiencia, si no se sientan a programar, es complicado. Una vez que van programando, van entendiendo, van sabiendo, con lo cual es bastante simple y la van a poder hacer sin problema, pero depende de ustedes. Por lo cual, la recomendación es pausen este video un ratito, lean el apunte y practiquen los ejercicios. En el apunte van a ver que hay ejercicios. Practiquen estos ejercicios, háganlos, prueben, cambien una cosa, cambien la otra. Si tienen dudas, ayúdense entre ustedes. Pregúntenos a nosotros, por supuesto. Pregúntenos o en el Classroom o acá en los comentarios del video. Pregunten ahí y vamos a ir viendo y vamos a ir avanzando. Una vez que tengan esto, le pongan play de vuelta al video y avanzamos con lo que es la parte de condicionales múltiples.
Bien, retomando después de la pausa, que supongo han hecho para revisar los apuntes, hacer los ejercicios y fijar conocimientos del condicional simple. Digo, es importante que hagamos eso antes de pasar a condicional múltiple, porque si no se les va a mezclar un poco los conceptos y les va a costar más armar un programa. Pero una vez que ya han pasado con eso, ya han practicado, hecho los ejercicios, es momento de ver el condicional múltiple. ¿Cuál es la idea del condicional múltiple? Que si nosotros tenemos una variable que puede tener, por ejemplo, si yo tengo una variable que quiero entrar por teclado y hacer algo si esa variable vale 1, hacer algo si esa variable vale 2, hacer algo si esa variable vale 3 y así lo sucesivo, yo debería poner, seguramente se estarán imaginando ahora que yo debería poner una sentencia if para cada una de esa variable, ¿no? Por ejemplo, yo tendría que poner if y esa variable igual a 0, hago tal cosa. Si no, if esa variable igual a 2, hago tal cosa. Si no, si esa variable igual a 3, hago tal cosa. Imagínense que estos son muchos if anidados, quiere decir muchos if uno dentro de otro. Eso hace que el programa sea largo, difícil de leer, sea complicado de armarlo y con muchas posibilidades de errores. La ventaja es que C, así como la mayoría de los lenguajes de programación, tienen una herramienta para poder hacer eso de una forma mucho más simple. En el caso de C, el comando es switch. Esa estructura, esa función, nos va a permitir hacer estas cuestiones de como si fuese muchos if en una sola sentencia. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos casos, que así se llaman, en donde según valga la variable 1, entra el caso 1, si la variable vale 2, entra el caso 2 y así sucesivamente, obteniendo de esa forma la posibilidad de diferenciar el código. La forma más fácil de ver esto y que se entienda es, bueno, primero con el diagrama de flujo, ¿no? Acá vemos que tenemos una estructura de decisión, como habíamos hecho para el if, ¿no? ¿Se acuerdan que acá decía base igual 0, por ejemplo, en el ejemplo anterior? Bueno, acá tenemos directamente la variable. Y si esa variable vale 1, entra a este bloque de operación. Si vale 2, entra a este. Si vale 7, entra a este. Acá yo le puedo poner número, le puedo poner letras, le puedo poner diferentes cosas. ¿Está bien? Ya vamos a ver cómo se hace. Pero no es que sea 1, 2, así. Sino si es 1, vale esto. Yo podría no poner el caso 1 y poner directamente si vale 2, vale 4, vale 6. Y no ponerlos en los casos intermedios. Eso queda libre al programador que lo haga según su necesidad. Cada uno de estos casos tiene un bloque de operación distinto. Entonces, si la variable vale 1, viene por este camino, ejecuta este bloque de operación, sale y se une acá. Si la variable vale 2, hace lo mismo y así sucesivamente. En el caso de que el valor de esta variable no corresponda con ninguno de los casos que tiene, entra en el caso default. Este caso es únicamente para eso, es para cuando yo tengo un valor que no está en ninguno de los otros casos. Entonces hago una operación distinta. ¿Está bien? ¿Cómo podemos entender mejor esto? Haciendo un ejemplo, por supuesto. Este es un ejemplo común de, fíjense, ¿no? En el ejemplo 3, condicional múltiple. Nos piden implementar una mini calculadora. Se van a ingresar dos números por teclado y luego la operación a efectuar con los mismos. Obviamente, tengo que mostrar la operación en el resultado, ¿no? Este es la página 113 del libro, pero también lo tienen en el apunte que les subí. Este es el diagrama de flujo. Fíjense el diagrama de flujo, ya se empieza a complicar, ¿vieron? Ya empieza a tener más símbolos, más operaciones, pero si lo analizamos van a ver que lo pueden entender sin ningún problema. Primero, el inicio, ¿no? Acuérdense este bloque que pusimos ahora de definición de variables. Entonces fíjense que ya estoy definiendo una variable n1, una variable n2, una variable res, una variable op y una variable error. Ya vamos a ver que esas variables, ¿para qué las vamos a utilizar? Imprimo, ¿no? Este programa realiza operaciones entre dos números, para poner un título al programa, y me dice ingrese el primer número. Entro el primer número y lo guardo en n1, ingrese el segundo número, lo guardo en n2, y acá ingrese las operaciones realiza 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Fíjense que el camino sigue y vuelve. El próximo bloque es este. Ese número que ingresé en el bloque que me pedían ingresar en el bloque anterior, lo estoy ingresando y lo estoy guardando en la variable op.
Y acá es donde tengo la estructura del switch case, que así se llama completamente este bloque, en donde ingresa la variable a la estructura de decisión. Obviamente vamos a decidir por OP, ¿no? OP era la variable que estamos ingresando. Según el valor de OP voy a hacer diferentes cosas, como me pedía el enunciado. El enunciado me pedía si era 1, sumaba, ¿no? Entonces acá vemos que res es igual a n1 más n2. Y en base a eso termina, ¿está bien? Si la variable OP es 2, entra a n1 menos n2. Si es 3, entra a n1 por n2. Acuérdense que acá tengo que usar asterisco para hacer la multiplicación, no la X, ¿no? Es el asterisco del teclado. Si la variable OP es 4, tengo que hacer n1 dividido n2. Ahora, ¿qué pasa si cuando me pide que ingrese una variable, yo ingreso cualquier cosa? Pongo 9. 9 no está en ninguno de estos casos, ¿no? Para eso es que entonces cuando entre un valor que no está en ninguno de los casos anteriores, va a ir a la palabra al caso default. Ese caso default, fíjense que va a decir error igual a 1. La variable que yo tenía acá la voy a poner en 1. ¿Qué hago después con eso? Fíjense. Vengo acá y hago un if, condicional simple, como el que vimos recién. ¿El error es 0? Si es 0, el resultado de la operación es res y muestro lo que estaba acá. ¿Sí? Imprimo en pantalla lo que me dio el resultado. Ahora, si no es 0, quiere decir que entró por acá. Error igual a 1. Entonces tengo que seguir el camino del no. Ese camino del no me va a llevar a un cartel que diga error al ingresar la operación. Y ahí termina mi programa. Entonces tengo dos resultados posibles: el resultado de la operación o un mensaje de error. Y a su vez ese resultado de operación va a ser la suma, si ingresé 1 en OP, va a ser la resta, si ingresé 2, va a ser la multiplicación, si ingresé 3, va a ser la división, si ingresé 4. De esta forma tenemos el programa completo que cumple con los requisitos que nos pedía el enunciado. Fíjense que parece a priori un diagrama más complejo, pero si lo vamos analizando ya tenemos todos los conocimientos para ir entendiendo esto. Este es el código, fíjense. Incluyo la librería, el main como siempre. Vuelvo a tener el n1 igual a 0, n2 igual a 0, res igual a 0 como definición de variable. Fíjense que esto lo declaramos como float. ¿Para qué? Para que cada uno de estos pueda tener un resultado con coma. Ahora, OP y error no hace falta que sean float. ¿Por qué no hace falta? Porque OP puede ser o debería ser 1, 2, 3, 4 para que haga las operaciones. Y si cualquier otro valor me debería dar error, con lo cual no me hace falta poner a OP como float. Y error lo mismo, si el error puede valer 0 o puede valer 1, con lo cual con una variable tipo int estamos bien. Fíjense que en la misma declaración de la variable estamos inicializando el valor, ¿no? Fíjense que acá dice n1 igual a 0. Acá estamos declarando n1 como un float y le estamos guardando un 0 para que ya arranque en 0 cuando arranque el programa. Después acá tenemos lo mismo, ¿no? Print, este programa realiza la operación entre los números. Si ingresa el primer número, leo el primero. Ingresa el segundo número, leo el segundo número. Ingrese la operación a realizar: suma, resta, multiplicación o división. Y fíjense que acá estamos leyendo, estos los leemos con %f porque son float, estos son %d porque son int, y lo guardamos dentro de la variable op. Acá es donde está la estructura del condicional múltiple. Fíjense que hacemos switch, que así se llama, OP. Entonces, según el valor de OP, va a entrar a cada uno de estos casos. Fíjense que escribimos un caso para cuando la variable valga 1, para cuando la variable valga 2, valga 3, valga 4. ¿No? Fíjense que acá dice case 1, 2 puntos, tiene que estar escrito así, si no esto no anda. Res igual a n1 más n2, punto y coma. Y después viene esta sentencia que es break. Este break quiere decir que acá termina el caso. Fíjense que el switch abre una llave acá y la cierra acá. Cada uno de los casos los abro con estos dos puntitos y los cierro con un break. Parecen muchas cosas distintas, pero van a ver que son 6 o 7 de estos comandos distintos y lo vamos a poder hacer sin problema. Si practican, van a ver que les van a empezar a salir los programas sin ninguna complejidad. Escribimos los 4 casos con la operación que cada uno de esos casos lleva, y escribimos el caso default,
en donde el caso default dice error igual a 1. Cierro la llave, quiere decir que todo esto se realiza y elige uno de estos caminos, ¿no? O hace el 1, o hace el 2, o hace el 3, hace el 4, o hace el default. Después, ¿qué hago? Dice if error igual 0, acuérdense de los dos igual. Si el error es 0, el resultado de la operación es %f_res. Quiere decir que no fue el caso default. Ahora, si no, o else, imprimo error en la operación. ¿Está bien? Estos son carteles, podríamos poner cualquiera, yo elegí error en la operación. Y fíjense que ahí tengo la llave de finalización de todo el main. Si vemos el código corriendo, fíjense, ¿no? El programa realiza la operación entre dos números, ingrese el primer número. Ponemos 10, 20, ingrese el segundo número, le ponemos 2, ingrese la operación a realizar, suma, resta, multiplicación o división, hagamos una división. El resultado de la operación es 10, ¿está bien? 20 dividido 2 es 10. Ahora, ¿qué pasa? Si yo te lo vuelvo a correr, pongo el primer número 10, el segundo número 2, y como operación pongo 9, o cualquier otra cosa que no sea 1, 2, 3 o 4, fíjense que me sale el cartel error en la operación. De esta forma, lo que yo tengo es el código completamente funcionando del algoritmo y del enunciado que habíamos hablado anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Terminar de leer el apunte. Si ustedes leyeron hasta condicional simple, terminen de leer condicional múltiple, que va a explicar un poquito lo que estamos viendo, con algún ejemplo más, algún ejemplo menos, pero que les va a clarificar un poco el problema. Podemos modificar el programa anterior, el que les acabo de mostrar, escríbanlo, córranlo, vean si funciona bien, y modifíquenlo para que muestre un error si se quiere dividir por 0. ¿Está bien? Ahí podemos hacer una modificación. Y podemos también completar los ejercicios que deben hacer los ejercicios que vamos a subir como tarea. Así que esto ya es una parte de programación un poco más entretenida, es un poco más complejo, pero como decimos siempre, si lo estudian, lo practican y lo trabajan, no van a tener ninguna complicación. Espero que les haya servido y cualquier duda en el Classroom, en los comentarios del video, pueden pedir aclaraciones y si algo no se entendió lo repetimos y vamos viendo para ir ganándole tiempo a esta situación. Bueno, muchísimas gracias.